Yo no soy yo personalmente, yo soy un pueblo que me sigue. Frase del político liberal Jorge Eliezer Gaitán. En esta ocasión hablaremos de este hombre que marcó un punto importante en la historia de Colombia y todos sus conflictos, su vida, su recorrido, su pensamiento y su efecto en la historia de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, hijo de Eliezer Gaitán Otalora, vendedor de libros y liberal radical, y de la maestra de escuela Manuela Ayala. Nació en Bogotá el 23 de enero de 1903, en el barrio popular Las Cruces, como el mayor de 6 hermanos. Los problemas económicos hicieron que la familia Gaitán Ayala tuviera que trasladarse varias veces, pero fue en una escuela de Facatativá donde logró terminar sus estudios primarios en 1911. Las dificultades continuaban, pero fue en 1919 cuando logró terminar el bachillerato para sin mayor demora en febrero de 1920 ingresar a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional. 4 años después obtiene su título como abogado, con su tesis Las ideas socialistas en Colombia, que, aunque controvertida, importante en el estudio de su ideología política. Su camino en la política inició desde que fue estudiante, apoyando candidaturas y siendo orador en manifestaciones, pero fue entre 1924 y 1925 que fue elegido para la Asamblea de Cundinamarca. Sus primeros años de labor política fueron complicados debido a su condición social, pero fue su brillantez lo que con el tiempo le hizo obtener el reconocimiento que merecía. Tras mucho esfuerzo, se fue para Italia en 1926, donde ingresó a la Real Universidad de Roma, donde su tesis titulada El criterio positivo de la premeditación no solo le ayudó a obtener su título como doctor en jurisprudencia, sino que también fue premiada y llegó a ser texto de estudio. En 1928 regresa a Colombia, un año complicado para el joven abogado. Fue elegido como representante a la Cámara en marzo. En junio encabezó manifestaciones contra la corrupción administrativa y en diciembre investigó la masacre de las bananeras para generar denuncias que pronto se volverían debates contra el gobierno de Miguel Abadía Méndez. 1931. La presidencia está en manos de Enrique Olaya Herrera. El liberalismo tiene el poder. Con su nueva popularidad, Gaitán es elegido como presidente de la Cámara de Representantes y de la Dirección Nacional Liberal. Al año siguiente, rector de la Universidad Libre. En 1933 forma la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR, organización que buscaba hacer su política fuera del bipartidismo tradicional. Como partido logró influenciar en la clase campesina de diversas zonas cafeteras y en los trabajadores de las diversas industrias del país. La burguesía colombiana, disgustada con las propuestas socialistas de este grupo, como la de imponer mayores impuestos al capitalismo con el fin de crear fondos de apoyo para las comunidades obreras, lograron desarmar UNIR en mayo de 1935, con represión hacia los sectores vulnerables y la manipulación de los medios con acusaciones de procomunismo contra el grupo. Sin alargarnos mucho, fue elegido alcalde de Bogotá en 1936, magistrado de la Corte Suprema de Justicia en 1939. Al año siguiente, con la presidencia de Eduardo Santos, fue ministro de Educación, etapa en la que desarrolló un ambicioso plan en pro de la alfabetización y la popularización de la educación y la cultura. Senador por Nariño y presidente del Senado en 1942. En el 43 fue ministro de Trabajo y por último fue candidato a la presidencia. Legendarias son las marchas multitudinarias llenas de emoción que organizó Gaitán. Sus discursos llenaban de apasionamiento y fe a sus seguidores. ¡Pueblo! ¡Por la derrota de la oligarquía! ¡Pueblo! ¡Por vuestra victoria! Muchos lo tildaron de fascista, pero sus ideales siempre estuvieron dentro de la libertad, la democracia y la justicia. Las elecciones del 5 de mayo de 1946, aunque fueron ganadas por el conservador Mariano Ospina, Gaitán logró quedar en tercer lugar y con su optimismo consideró esto un paso más hacia el poder. El día de la tragedia. 1 de la tarde del 9 de abril de 1948. Gaitán estaba saliendo del edificio donde tenía sus oficinas, en la carrera séptima con Avenida Jiménez, cuando 4 tiros de un revólver, accionado por Juan Roa Sierra, lo hicieron caer. Tras esto, Roa fue linchado por los seguidores del político. A la 1:55 de la tarde, tras ser trasladado y a pesar del esfuerzo de los doctores de la Clínica Central, Gaitán fue declarado muerto. Inició una de las etapas más oscuras en la historia de Colombia. Según informes de la época, cientos de capitalinos salieron con machetes, palas y azadones, volcaron y quemaron tranvías y saquearon establecimientos. A esta etapa se le conoció como el Bogotazo, 3 días de protesta violenta, en la que se exigió la renuncia al presidente Mariano Ospina. La violencia partidista se radicalizó y surgieron las primeras guerrillas liberales, que después formarían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Una pequeña clase de historia que muestra lo que puede llegar a una sociedad cansada de ser vulnerable y lo que puede despertar en las personas la política y la esperanza de un cambio.